Mi hermana y yo nos graduamos de la preparatoria al mismo tiempo, pero mis padres decidieron premiarla a ella con un viaje a Hawái, dejándome a mí en casa. Cuando regresaron, se quedaron atónitos al encontrar un cheque de 50,000 pesos a mi nombre. Se pusieron pálidos como una hoja cuando mencioné a cierto visitante que pasó durante su ausencia. Y ahora mi hermana está teniendo una crisis. Para darles un poco de contexto, hace unas semanas mi hermana y yo nos graduamos de la preparatoria, y en el otoño nos iremos a la universidad. Alex es mi hermana gemela, y tengo que admitir que siempre ha sido mejor que yo académicamente. Yo nunca he sido muy amante de los libros y siempre he estado más interesado en los deportes. Recientemente conseguí una beca de fútbol, lo cual creo que es un logro importante. Pero a mis padres solo les importaba el hecho de que Alex fue la mejor estudiante de su generación. La llevaron a Hawái para celebrar. Mientras que a mí solo me dieron una tarjeta diciendo felicidades, ahora realmente esperan que comparta el regalo que recibí de otro miembro de la familia con ella, porque está haciendo un berrinche. El día después de que nos graduamos, mis padres le preguntaron a ella qué quería como regalo y que se lo conseguirían porque se lo había ganado. Esta conversación sucedió justo delante de mí y ni siquiera se molestaron en preguntarme a mí nada, lo cual no fue sorprendente porque siempre han sido parciales hacia Alex. Ella lo pensó durante unos minutos y dijo que quería que la llevaran a ella y a un par de sus amigas a Hawái como regalo. Mis padres aceptaron instantáneamente y Alex fue a su cuarto a celebrar y contarle a sus amigas. Mientras estaba en su cuarto, les pregunté a mis padres si yo iría con ellos o no, porque honestamente no estaba seguro. Usualmente, cuando estamos de vacaciones familiares, me llevan con ellos. Pero como este era un regalo para Alex, no estaba seguro si mi presencia era requerida o sería apreciada por Alex, ya que en realidad no me quiere mucho. Estoy bien con eso. Tampoco soy muy fan de ella porque, aunque somos gemelos, ella es muy diferente a mí. Es consentida, arrogante y mayormente muy irrespetuosa con todos, y a nadie que fue a la escuela con nosotros le cae bien. Solo es su grupo de aduladores quienes parecen pensar que es perfecta. Pero creo que es solo porque son iguales a ella. De todas formas, cuando les pregunté a mis padres si iría con ellos, tuvieron que pensarlo un rato. Instantáneamente supe que la respuesta sería no, porque si tenían que pensarlo, no podía ser porque estaban dispuestos a llevarme con ellos. Probablemente ya habían decidido no llevarme y solo estaban pensando en cómo decírmelo. Después de unos segundos, mi madre me habló y dijo que, como este era un regalo para Alex, sería injusto llevarme porque entonces se convertiría en unas vacaciones familiares. Señalé lo obvio, que mis padres iban con ella, pero dijeron que solo iban porque Alex lo quería y estaban bastante seguros de que no me querría allí. Incluso ellos estaban conscientes del hecho de que no nos llevamos bien. Una vez que eso quedó claro, no había más que decir. Así que volví a mi cuarto. Me sentí mal por mí mismo porque, aunque no he logrado nada grande académicamente, creo que una beca de fútbol también merece una celebración. Pero a mis padres no parecía importarles ni yo ni mis logros. Y, además, estaban dispuestos a dejarme solo en casa durante toda una semana mientras ellos se iban y Alex celebraba con sus amigas en Hawái. Estuve miserable todo un día hasta que me di cuenta de que mi familia estando fuera por una semana significaba que tendría la casa para mí solo y podría hacer lo que quisiera. Eso me hizo sentir un poco menos molesto. Decidí que iba a aprovechar al máximo la situación. Mientras se preparaban para el viaje, sentí como si todos se hubieran olvidado por completo de mí. Y esa no era una sensación a la que estuviera exactamente acostumbrado. Pero realmente me dolió el día que se iban. Mis padres me dijeron que cuidara bien la casa y al menos se despidieron de mí. Pero mi hermana ni siquiera me miró y solo se rió. Nada de esto era un comportamiento sorprendente viniendo de ella. Así que ya se pueden imaginar lo mal que es mi relación con ella. Durante los primeros días, solo invité a mis amigos y jugamos videojuegos, comimos un montón de comida chatarra y simplemente hicimos lo que nos apetecía desde la mañana hasta la tarde cuando tenían que irse. Este era mi plan para todos los días. El último día, iba a llamar a mis amigos y decirles que podían venir ese día también. Pero como a las 8 de la mañana, escuché el timbre de la puerta y era demasiado temprano para que mis amigos aparecieran. Tampoco me había despertado bien porque había estado durmiendo hasta tarde desde que me gradué de la preparatoria. Así que cuando bajé y miré por la ventana para ver quién era, me sorprendió ver a mi madre parada allí. Se me tomó unos minutos recordarme a mí mismo que mi madre no estaba aquí. Ella estaba con el resto de la familia en Hawái,
y esta debía ser otra persona. Entonces noté un par de diferencias también. Esta mujer que estaba parada afuera de la puerta era mucho más alta que mi madre. También parecía un poco más joven y tenía reflejos rubios en el cabello. Y mi mamá odiaba eso. Así que pude deducir que definitivamente no era mi mamá, sino alguien que se parecía extrañamente a ella. Decidí abrir la puerta después de pensarlo un poco, porque si se parecía a mi madre, significaba que debía ser algún pariente. Cuando abrí la puerta, se presentó como la prima de mi mamá y dijo que había estado viviendo en el Reino Unido durante los últimos 20 años. Así que probablemente nunca la había visto antes. Según lo que sabía, mi madre no tenía hermanos y era hija única. Esta mujer parecía tener solo un par de años menos que mi madre. Así que ya había adivinado que debía ser una prima. Pero que una prima se pareciera tanto a mi mamá era simplemente raro. Y definitivamente nunca había oído a mi madre hablar de alguna prima del Reino Unido. Pero de nuevo, no hablo con mi madre muy seguido de todas maneras. La invité a pasar, pero me aseguré de decirle que mis padres no estaban en casa porque estaba seguro de que había venido a verlos a ellos y no a mí. Para mi sorpresa, me dijo que estaba bien porque no había venido a verlos a ellos. En realidad, había venido a verme a mí y a mi hermana. Eso fue otro shock para mí porque no podía imaginar qué quería hacer con nosotros dos. Pero bueno, tuve que decirle que yo era la única persona que estaba en casa, ya que mi hermana no estaba. Pareció un poco molesta cuando dije eso y me preguntó dónde estaban los demás. Así que decidí ser honesto con ella porque su cara parecía de confianza. Y le dije la verdad. Al igual que la mayoría de las personas, ella también se sorprendió cuando se enteró de que mi familia me había dejado solo en casa y se había ido de viaje a Hawái con mi hermana para celebrar su graduación de la preparatoria, a pesar de que yo también me había graduado al mismo tiempo. Traté de minimizar lo terrible que me había sentido porque no quería que pareciera que me estaba quejando con ella, ya que no quería que mi madre me gritara por contarle nuestros asuntos familiares a su prima. Cuando regresaron, me dijo lo mucho que lo sentía y que entendía cómo me sentía. Así que quiso darme un regalo. Entonces sacó su chequera de su bolso y me pidió que escribiera la cantidad. Esta fue la primera vez que algo así me había pasado. Y estaba en shock. Le dije que no podía dejar que hiciera eso porque simplemente no podía aceptar dinero de ella. Discutimos un poco al respecto durante un par de minutos. Y luego ella simplemente dijo que iba a escribir la cantidad que quería darme y me escribió un cheque por 50,000 pesos. Insistí en que no podía aceptar eso de ella porque era una suma enorme, algo que ni siquiera podía imaginar. Pero ella me dijo que no iba a escuchar mis negativas y que tenía que aceptarlo. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por mí. Y sinceramente, aún no sé qué significa eso. Pero al final, me obligó a aceptar el cheque. Luego hablamos un poco sobre mi familia y cómo estaban todos. Pero me di cuenta de que su mente estaba en otra parte y definitivamente no me estaba escuchando. Después de media hora, me dijo que tenía que irse y mencionó que esperaba volver a verme pronto. Una vez que se fue, me di cuenta de que había sido una reunión muy extraña y que su comportamiento había sido extremadamente incómodo. Tampoco pude quitarme de la cabeza la sensación de que había mentido sobre ser prima de mi madre porque las primas definitivamente no se parecen tanto entre sí. O tal vez a veces sí, pero simplemente tuve esa corazonada, y aún la tengo, de que mi madre tiene una hermana de la que ninguno de nosotros sabe. Y por eso tuvo que mentirme sobre ser prima de mi madre. Sé que suena loco y no quiero parecer un teórico de la conspiración, pero esa mujer era la viva imagen de mi madre. Y podía sentirlo, ahora llegando a la parte donde cometí un error. Fue realmente descuidado de mi parte, pero estaba tan desconcertado por esa reunión con la mujer que me olvidé del cheque. Se lo dejé allí, en la mesa de centro, debajo de un montón de cartas que habían llegado para mis padres esa semana. Luego vinieron mis amigos y tuvimos una pequeña fiesta con otras personas también. Así que me olvidé por completo del cheque. A la mañana siguiente, mi familia regresó de Hawái y todos estaban de buen humor, menos yo, obviamente. Unos minutos después de que regresaron a casa, mis padres empezaron a revisar su correo. Y al final de todo, encontraron ese cheque. Tuve muchísima suerte de estar justo allí y poder sacarlo de las manos de mi padre tan pronto como lo vio. Pero ya era un poco tarde porque se dio cuenta de que era un cheque a mi nombre y comenzó a hacerme muchas preguntas al respecto. Realmente no lo culpo por eso, porque si alguien le escribe un cheque de 50,000 pesos a tu hijo,
definitivamente querrías hacer preguntas al respecto. Después de que se enteraron del cheque, supe que no tenía sentido ocultar nada. Así que les conté sobre la mujer que había visitado, la conversación que tuvimos, y que ella me había escrito ese cheque porque quería y que pronto lo iba a depositar. Una cosa muy interesante que sucedió mientras les contaba a todos sobre la visita fue que pude ver cómo mis padres empezaban a ponerse muy nerviosos. Y no estoy exagerando cuando digo que literalmente se les fue el color del rostro. Fue muy evidente porque habían regresado de Hawái con un bronceado, y de repente comenzaron a verse pálidos y sudorosos. Estaba a punto de preguntarle a mi madre quién era esa prima del Reino Unido, porque me daba cuenta de que ambos estaban ocultando algo. Pero antes de que pudiera hacer eso, gracias a mi hermana Brady, la conversación se desvió por completo. Ella no puede vivir sin hacer todo sobre sí misma. Así que, obviamente, aprovechó ese momento para empezar a quejarse de que el cheque solo había sido dirigido a mí y dijo que debería haber hablado con esa tía y haberle pedido que lo hiciera a nombre de las dos, en lugar de solo a mí. Le dije que esa mujer sabía de ambas y que había decidido escribir el cheque solo para mí a propósito. Luego intenté volver a hablar con mis padres, pero los tres empezaron a hablar sobre el cheque en su lugar. Fue un intento claro de cambiar el tema de conversación. Y funcionó porque mis padres comenzaron a alentar a mi hermana a pelear conmigo y ella cayó en la trampa. Alex eventualmente comenzó a gritarme para llamar mi atención y dijo que esto era muy injusto y que tendría que dividir la cantidad con ella. Eso llamó mi atención, y le dije que no había manera de que eso sucediera, porque ella ya había recibido su regalo. Ella quería un viaje a Hawái con sus amigas y eso fue lo que recibió. Ahora, este era mi regalo, así que no estaba obligada a compartirlo con ella, al igual que ella no estaba obligada a compartir su viaje a Hawái conmigo. Pensé que era una declaración lo suficientemente justa. Pero mis padres comenzaron a alentarla y dijeron que si mi tía había venido a visitarnos, obviamente había tenido la intención de darnos un regalo a ambas. Insinuaron que debía haber jugado la carta de víctima frente a ella y, por lástima, me escribió el cheque ya que seguramente pinté al resto de mi familia como los villanos. Alex creyó esa historia. Y honestamente, no tuve que jugar la carta de víctima porque definitivamente era una víctima aquí. Era la víctima de una familia terrible. Y no sé si esa mujer escribió el cheque por lástima o no, pero estaba dirigido a mí y no iba a compartirlo con nadie. Así que, obviamente, eso llevó a una gran pelea y mis padres estuvieron alentando a mi hermana para que fuera aún más delirante y con derecho durante toda la conversación. Tal vez ella no era lo suficientemente lista como para darse cuenta de lo que intentaban hacer, pero yo entendí que solo trataban de distraernos para que no pensáramos en nuestra tía. Y me estaba enfadando mucho porque todos estaban siendo ridículos. Eventualmente, mi madre me dijo que ya no iba a vivir con ellos si me negaba a compartir ese dinero con mi hermana. Y fue entonces cuando simplemente perdí el control. Comencé a gritar como una loca, lo cual normalmente trato de evitar porque no quiero rebajarme al mismo nivel que mi familia. Pero simplemente no pude controlarme. Les dije que conocía mis derechos y que no iba a irme a ningún lado, ni iba a compartir el dinero con ella. Para ser honesta, no sé si existen leyes que eviten eso, pero estoy segura de que después de mi arrebato, definitivamente no me molestarán en mucho tiempo. También llamé a mis padres los mentirosos más grandes porque estaba segura de que estaban ocultando algo a las dos. No podía creer que estuvieran tratando de hacernos pelear para que nos olvidáramos del visitante. Luego subí a mi habitación para calmarme y comencé a arrojar cosas. Finalmente, logré controlarme. Desde entonces, nadie en la familia me ha hablado. Incluso en las comidas, mi madre me trae la comida a mi cuarto y se va sin decir una palabra. Me siento como una prisionera en mi propia casa, y honestamente, anoche tuve ganas de huir. La única persona que me ha dicho algo hasta ahora fue Alex. Pero incluso ella solo estaba cuidando sus propios intereses. Esta mañana vino a mi habitación y me dijo que todo esto se podría haber evitado si simplemente hubiera aceptado dividir el dinero con ella y dejado de molestar a mis padres sobre nuestra tía cuando era obvio que no querían hablar de eso. Y ahora no tengo a nadie a quien culpar excepto a mí misma por el lío en el que me metí después de haber dicho eso. Se rió, y pensé que era la persona más egoísta del mundo. Pero luego comencé a pensar en muchas cosas. Tal vez he estado actuando igual que ella. 50,000 pesos es una gran cantidad y dividirlo con ella no me iba a hacer daño ni nada, pero yo simplemente lo quería todo para mí. También siento que tal vez he exagerado la situación con mi tía,
pero al mismo tiempo, su reacción fue demasiado sospechosa como para ignorarla. Siento que estoy perdiendo la cabeza en este momento. Tengo tantos sentimientos encontrados sobre todo que ni siquiera sé por qué estoy tan molesta. Así que realmente necesito preguntar, ¿ustedes creen que hubo algo sospechoso en la forma en que mis padres reaccionaron a la noticia de la visita de mi tía? Y lo más importante, ¿soy la mala por negarme a compartir los 50,000 pesos con mi hermana? Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por todas las respuestas y comentarios en mi publicación. Nunca en mi vida imaginé que tantas personas tendrían algo que decirme y se tomarían el tiempo de darme consejos en una situación como esta. También es muy reconfortante saber que hay más personas como yo allá afuera. Así que gracias por eso. Supongo que estuve un poco disperso en mi publicación original, pero honestamente culparía de eso a la situación en la que me encuentro. Pero bueno, esta vez intentaré ser breve y conciso. Primero que nada, he decidido mudarme de la casa de mis padres. Lo pensé mucho. Ellos quieren esto y definitivamente yo también lo quiero. Nunca me fui de casa porque pensé que sería ir demasiado lejos. Pero esta vez, son mis padres los que han llevado las cosas demasiado lejos. Nunca me he llevado bien con ellos, ni tampoco con mi hermana. Simplemente no veo sentido en seguir quedándome con ellos. Así que he decidido que voy a vivir con un amigo mío hasta que empiece la universidad. Sus padres, muy amablemente, aceptaron dejarme vivir con ellos gratis, aunque les ofrecí pagar renta. En resumen, me voy de aquí y obviamente me quedo con todo el dinero. Todo dicho y hecho, el cheque está a mi nombre. Solo a mi nombre. No estoy obligado a compartir ese dinero con nadie, mucho menos con mi hermana. Si no me hubieran dejado solo en casa mientras ellos se iban de vacaciones, probablemente nunca habría conocido a mi tía y tampoco habría recibido esa cantidad de dinero. Así que, en cierto modo, ellos son responsables de esto. Ella nunca me ha tratado con amabilidad o respeto. Así que es muy estúpido de su parte esperar que comparta el dinero con ella. Estoy seguro de que mis padres siempre cuidarán de ella. No puedo decir lo mismo de mí. Así que definitivamente necesito el dinero más que ella. Ni siquiera sé por qué consideré dividirlo con ella, teniendo dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Supongo que estaba demasiado emocional. Pero lo he pensado y no necesito sentirme mal por lo que estoy haciendo. Ellos nunca lo han hecho. Y es justo que actúe como ellos. Han pasado 3 días desde mi publicación y he estado empacando todo. Mañana, alrededor de la tarde, el papá de mi amigo vendrá con su camioneta y me iré. La verdad es que ya no puedo esperar. Actualización. Muchas cosas han cambiado en mi vida desde mi última actualización. Es una locura pensar que fue hace apenas 4 días. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero supongo que un buen lugar sería retomar desde donde lo dejé. Dije que me iba a mudar de la casa de mis padres, y lo hice. El día después de hacer esa publicación, el papá de mi amigo vino a recogerme y me ayudó a mover todas mis cosas. Obviamente, no tuve que llevarme ningún mueble. Solo eran un montón de cajas. Mis padres vieron todo lo que estaba pasando pero no hicieron ninguna pregunta. Alex ni siquiera se molestó en salir de su cuarto. Solo salió una vez, vio lo que estaba pasando y luego volvió a meterse cuando terminamos de mover la última de las cajas. Estaba a punto de irme sin siquiera decir adiós, porque estaba segura de que a nadie le importaba realmente. Pero antes de que pudiera salir por la puerta, mi madre me detuvo y me preguntó a dónde creía que iba. Entonces le dije que en los últimos días nadie en la familia me había hablado, y todos fingían que yo ni siquiera existía. Ahora ya no tendrían que fingir más. Podrían ser completamente ellos mismos en la casa y olvidarse de mí de verdad, porque me estaba mudando. No debería sorprenderles, ya que ella misma había dicho que si no compartía el dinero con mi hermana, ya no tendría un lugar en esa casa. Como había decidido que no iba a compartir el dinero con nadie, pensé que era mejor irme por mi cuenta en lugar de que me echaran. Mis padres me dijeron que estaba siendo estúpida y que esa arrogancia se me pasaría una vez que me diera cuenta de que $50,000 no eran suficientes para sobrevivir sola en el mundo. Yo simplemente lo ignoré y me fui. Y no intentaron hablar más conmigo. El padre de mi amigo, curiosamente, fue mucho más compasivo que mis propios padres y me dijo que todo iba a estar bien. Mientras íbamos en el coche a su casa, me instalaron en una habitación de huéspedes,
y ahí es donde he estado quedándome. Mi amigo siempre ha sido una gran persona y su familia es la razón. Todos son amables y cariñosos. Al verlos, me doy cuenta de que así es como deben ser las familias. Así que estoy contenta de vivir con ellos hasta que sea hora de irme a la universidad. Pero eso no fue todo lo que pasó en los últimos días. También pude descubrir la verdad detrás de la visitante que tuvimos. Y todavía estoy tratando de asimilarlo. Creo que ya había mencionado varias veces que la mujer que nos visitó se parecía increíblemente a mi madre, y ya sospechaba que podría ser una hermana de la que no sabíamos. Supongo que tenía razón porque anoche ella me contactó en las redes sociales y me contó varias cosas que, honestamente, no sé cómo asimilar. Al parecer, es la hermana menor de mi mamá, pero la echaron de la familia porque quedó embarazada cuando estaba en la universidad. ¿Adivina quiénes son sus hijos? Sí, somos nosotros. Alex y yo somos sus hijos. Pero como solo tenía 19 años y aún estaba en la universidad, sus padres la obligaron a darnos en adopción. Al mismo tiempo, mis padres estaban intentando tener un bebé, pero estaban teniendo problemas para concebir. Después de una reunión familiar, se decidió que mi madre adoptaría a sus hijos. Pero el truco era que mis padres solo querían un niño, y querían una niña. Fue entonces cuando mi madre biológica se plantó y dijo que ambos niños iban a ir con el mismo par de padres. No iba a separarnos. Y mis abuelos convencieron a mis padres de adoptarnos a los dos. Durante los primeros meses después de nuestra adopción, mi madre biológica nos visitaba a ambos. Pero supongo que a mi madre adoptiva no le pareció bien y les dijo a sus padres que quería que ella dejara de visitarnos. Mi madre afirmaba que tener dos figuras maternas nos iba a confundir al crecer y que lo mejor sería que ella se mantuviera alejada de nuestra familia hasta que mi madre estuviera de acuerdo con recibirla. Mis abuelos decidieron que mi madre tenía razón. Así que le dijeron a mi madre biológica que se mantuviera alejada hasta que mi mamá estuviera lista para permitirle tener una relación con nosotros. Esto llevó a una gran pelea y no se hablaron durante varios años. Finalmente, ella se puso en contacto con sus padres a principios de este año. Y supongo que mis abuelos han cambiado de opinión. Así que le dieron nuestra dirección y fue así como nos visitó. Alex y yo tenemos 18 años ahora. Así que pensó que sería el momento perfecto para empezar a construir una relación con nosotros y tal vez, eventualmente, podría decirnos la verdad. Pero después de haberme conocido y darse cuenta de cómo estaba siendo tratado por mi familia, se dio cuenta de que había cometido un error al permitir que mi madre adoptara a sus hijos, especialmente cuando le quedó claro que mi madre solo estaba interesada en criar a su hija. Así que definitivamente adoptó a ambos, pero solo aceptó a Alex y no a mí. Ella se sintió responsable por esto, así que me buscó y sintió que era su deber decirme la verdad porque nadie más lo iba a hacer. Han pasado varias horas desde entonces y todavía no he podido asimilarlo. Ni siquiera sé qué pensar al respecto. Y no se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi amigo con quien estoy viviendo ahora. Escribirlo aquí me ha ayudado al menos a decirlo en voz alta una vez. Pero aún no sé qué hacer con esta información. No he respondido a su mensaje, pero ella puede ver que lo he leído. Supongo que explica muchas cosas. Pero, Dios, ni siquiera sé qué sentir en este momento. Solo estoy entumecido, confundido y perdido. Pero, de todas formas, no es como si el mundo hubiera dejado de girar por esta revelación, y eventualmente tendré que hacer algo al respecto. Solo que no sé qué, pero encontraré la manera. Estoy seguro de que los comentarios aquí también serán útiles. Actualización 3. Oye, han pasado 2 semanas desde que recibí ese mensaje de mi tía, o madre. Para ser honesto, no estoy muy seguro de cómo llamarla todavía. Ella se presentó como alguien que se suponía que iba a ser mi tía, pero ahora resulta que es mi madre de repente. También debo decir que incluso ella es mejor madre que la que me crió. De todos modos, me tomé mi tiempo para responder a su mensaje, y le respondí hace apenas 3 días. Le dije que había mucho de qué hablar, así que quería verla en persona, pero que estaba abierto a tener una relación con ella. Ya había perdido a la familia que creía tener, así que no podía hacerme daño darle una oportunidad. Todos cometieron errores, y ella se equivocó cuando tenía 19 años. No puedo reprochárselo. No le he contado a Alex sobre esto todavía porque no creo que sea mi lugar decirle nada. Creo que nuestra madre tiene que decirle la verdad. Ahora, ¿cuál de las madres le cuenta la verdad?
Eso no lo sé. Todo lo que sé es que en un par de días me voy a reunir con mi madre biológica y vamos a intentar arreglar nuestra relación porque ha vuelto para quedarse y no se va a ir más. En realidad, tengo algo de ilusión al respecto. Solo espero que todo salga bien. Cruzo los dedos.